Las claves para ganar el Clásico y la deuda del Bernabéu que inquieta al madridismo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Lo primero, daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal, que además, como sabéis, estamos en ese camino de llegar antes del 1 de enero del 24 a los 35.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que de un modo u otro apoyáis este canal. Y hoy en este vídeo, evidentemente, vamos a tratar mucha actualidad del Clásico, a horas de que se juegue el Clásico en Montjuic. Y, ojo, hablaremos también de la deuda del Santiago Bernabéu, que está generando bastante controversia, incluso entre el madridismo y la gente, pues que anda ahí un poco escéptica en el asunto, ¿no? Hablaremos de todo y al final del vídeo, como digo, iremos con las claves del Clásico. Así que quédate, porque vamos a detallar al pormenor cuáles son las claves fundamentales para que el Real Madrid de Carlo Ancelotti gane en el día de mañana. Antes, el propio Ancelotti ha hablado respecto a distintas cuestiones que ha sido preguntado en rueda de prensa, y yo en particular, lo siento mucho, pero voy a quedarme, estamos dejando ahí titulares de esta cuestión. Voy a hablar del tema que ha salido de la cantera, ¿no? Que es un tema muy manido, incluso en este canal lo hemos analizado un poco, la comparativa Madrid-Barça, por qué el Barcelona saca más canteranos activos, en el primer equipo últimamente mucha o bastante chavalería, con más o menos producción, también eso hay que detallarlo, y por qué el Real Madrid en ese sentido parece que la fábrica es más una cuestión de, valga la redundancia, de fabricar jugadores para luego externalizar, ¿no? Bueno, al margen de eso, hay una cosa que creo que Ancelotti ha jugado con un poquito de trampa, y ahora lo vamos a decir. Con respecto a, por ejemplo, cuando dice meter en la ecuación, entre comillas, canteranos Real Madrid, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, por aquello de que son jóvenes, pues creo que ahí de alguna manera está haciendo un poco de trampa, ¿no? A la hora de salir de la pregunta, porque la realidad es que, nos guste más o menos, haya motivos, objetivos y cuestiones económicas del Barça de por medio que le obliguen en la actualidad ir más si cabe con el tema de cantera de por medio, creo que es un hecho objetivo que el Barça está apostando más, creo yo, que el Real Madrid. Y esto ya lo hemos analizado en un vídeo anterior. Luego también ha habido una pregunta final con respecto a cantera Barça-Real Madrid, donde Ancelotti también lo justifica un poco, de alguna manera, con el tema de las lesiones, ¿no? Que tiene el Barça de por medio, y que por ahí de repente aparece Margui, aparece Fermín, aparece tal, ¿no? Vamos a ver, o sea, sí, evidentemente ha habido situaciones que creo que han obligado más a Xavi a apostar, pero creo que en los últimos tiempos la apuesta, insisto, no aquello de fabricar jugadores al mundo del fútbol, que en eso el Madrid es el número uno, hay datos por ahí que lo constatan. Me refiero, a la hora de producir jugadores para el primer equipo, el Barça está constituyendo más a día de hoy, en los últimos tiempos, y da la sensación que la oportunidad para el canterano promedio, sobre todo subrayar esto, es más sencilla el hecho de que se prueba ese canterano en el Barça que probarlo en el Real Madrid. Y creo que el tema de las lesiones sí está ahí, pero no es la justificación única o la explicación única en esa comparativa de por qué el Barça apuesta algo más que el Real Madrid con respecto a los canteranos. Luego, por otra parte, ha sido preguntado por el tema de Camavinga, lateral izquierdo. Bueno, viendo la respuesta, me da a mí la sensación de que Ferland Mendy va a ser el titular y que Camavinga, pues, esperará en el banquillo. Desde mi punto de vista, para las grandes citas, y lo vuelvo a decir, creo que más allá de que, como ha dicho Ancelotti, el proyecto Camavinga de cara a su prime posicional tiene que ser pivote, estoy de acuerdo con Ancelotti, creo que a día de hoy en el tema del lateral izquierdo, teniendo los componentes que tenemos, creo que Camavinga en un partido made in Barça debe ser titular por delante de Ferland Mendy, con todo el respeto. Ya sabéis que a mí Mendy en su momento me ha gustado mucho, pero creo que a día de hoy Camavinga debe estar por delante para este perfil de partidos. Y además esto lo vamos a enlazar con una de las claves luego que os digo que voy a analizar al final del vídeo, ¿no? En fin, quería comentar estas cuestiones de por medio, lo de Camavinga y Mendy pues bueno, yo confío en Mendy, que lo puede hacer bien, pero creo que Camavinga debería estar por delante en el tema del lateral izquierdo para los grandes envites. Luego, por otra parte, quiero analizar lo que es la recuperación casi milagrosa, ¿no? De varios jugadores del Barça, de los 6 lesionados que tenía, 5 van a estar integrados en la convocatoria, parece ser. Y bueno, muchos jugadores que de los 6, 5 van a estar. Me da a mí la sensación que, por supuesto, han estado lesionados, yo no estoy dudando de las lesiones, pero creo que Xavi
ha estado guardando en barbecho a estos jugadores para competir ante el Real Madrid y que ha intentado jugar totalmente legítimo con esa estrategia un poco tapada de que los jugadores van a llegar un poquito justos. Me da a mí la sensación que Xavi ha intentado acondicionar pues al otro lado de la sala, por decirlo de alguna manera, que se me entienda, de manera pues un poco discreta, ha preparado a estos jugadores para el Clásico. Creo que el Clásico para estos jugadores sabe que ya desde hace 2 o 3 semanas probablemente algunos de ellos sabían que era la fecha y que ya días atrás pues los jugadores tendrían bastante claro que iban a estar para el Clásico y era el gran objetivo y ya se estaban preparando para ello. Creo que Xavi todo eso lo ha llevado de manera discreta y que por ahí va el tema. Así que yo creo que más allá de una recuperación milagrosa de los 6 jugadores que vayan a estar 5 de los que estaban lesionados, pues puede resultar llamativo, pero creo que Xavi por ahí ha jugado un poquito con los tempos y sabía que la clave es que llegaran bien para el Clásico y se ha cuidado mucho en ese aspecto el técnico del Barcelona, ¿no? Vamos a hablar del tema de la financiación del Santiago Bernabéu, porque ya sabéis que va a haber el próximo 11 de noviembre, próxima asamblea y la incertidumbre, pues eso es, la incertidumbre de la nueva financiación, ¿no? Ahí, por ejemplo, este economista os lo está explicando, el Real Madrid se endeudará en 390 millones, información de Bloomberg que tampoco está del todo detallada, habla de 190, otros medios 370, 380, 360 incluso, pero por ahí baila la cifra, pero vamos, que el Real Madrid se va a endeudar de nuevo, ¿vale? En el mercado de la deuda privada, concretamente. Se pedirá prestado a inversores institucionales para financiar las mejoras del Bernabéu. La devolución se hará con los ingresos de las entradas en una estructura de pago en cascada. Esta estrategia resalta la tendencia de los clubes del fútbol europeos, tal, no sé qué. Bueno, yo como no soy ningún experto en economía, esto se va a tratar, los socios compromisarios tendrán que dar el check verde, todos tendrán que darle el ok a esto y otras cuestiones que se van a comentar y se van a votar en la asamblea. Lo que sí que yo voy a dar es un voto de confianza a mi presidente, que en todo lo que es materia empresarial y económica, pues es uno de los mejores, no de España, sino del mundo. Entonces, en ese sentido, como digo, como aficionado del Real Madrid, yo al menos voy a dar ese voto de confianza a mi presidente de que se están haciendo las cosas bien y que en tal caso, si hay alguna cuestión novedosa al respecto a nivel de endeudamiento que prolifera ahora y que a lo mejor no se tenía tan previsto, de igual manera creo que el club va a ser capaz de arreglar y va a ser capaz de constituir una buena política de endeudamiento para que esta, de alguna manera, no afecte al devenir del club. Por cierto, aquellos que lo comparan con las palancas, a ver, que no soy ningún técnico ni ningún licenciado en económicas, pero vamos, cualquiera sabe, a poco que sea mínimamente ducho en la materia y que se quiera informar, sabe que esto en absoluto tiene nada que ver con las palancas del FC Barcelona y los niveles de endeudamiento y la situación económica general y particular del Barcelona, y en particular con el Camp Nou, nada tiene que ver con respecto al Santiago Bernabéu. Insisto, informaros algunos un poquito porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Quería comentarlo y dar un poquito mi opinión al respecto. Y ahora sí, nos vamos con 5 claves, pero además os voy a dejar un bonus track de una sexta clave que creo que hay que comentar. En primera instancia, creo que es muy importante de cara a este partido, y lo hemos visto en otros clásicos, ser capaz, y más el Real Madrid actual, de que en el bloque defensivo sepa sufrir, porque va a haber momentos donde el Barça te va a impulsar hacia atrás, acercarte hacia Kepa. Creo que el Madrid le ha costado a veces defender en propia portería cerca del área. Creo que es importante en esos momentos saber sufrir, tener una buena mentalidad de sufrimiento como clásico que es, y ante un equipo que es muy agresivo, con mucho ímpetu, que presiona muy arriba, tienes que ser capaz de esos momentos saber achicar agua. Creo que va a haber momentos donde, oye, los partidos llevan sus timings, sus situaciones, y creo que el Madrid tiene capacidad de sobrevivir y tiene que tener en mente que hay momentos donde lo tienes que pasar mal y saber defender en tu propia área, que eso es algo que a veces al Madrid le cuesta un poco. Siempre digo que al Madrid le gusta más y sabe mejor defender lejos de la portería que cerca. Creo que va a ser importante también en el propio bloque bajo ser lo más precisos posibles. Segundo punto, importante, vamos ya con algo más detallado. Creo que es muy importante la situación de bloques de ayudas entre Carvajal y Valverde. Creo que a Carvajal le van a buscar bastante y creo que ahí Fede Valverde en las ayudas y el sistema colectivo tiene que ser muy importante. Por ahí te aparece Valde en sorpresa, tal, veremos Joao Félix, lo que sea.
creo que es muy importante por ahí proteger esa situación y defenderla de la mejor manera. Carvajal llega en un buen momento, pero es importante. Creo que ahí va a haber duelos muy interesantes. Gavi también cuando caiga por esa zona, que lo suele hacer. Creo que por ahí el Real Madrid tiene que ser muy agudo y creo que las ayudas entre Valverde, Carvajal y tal pueden ser muy importantes a nivel táctico defensivo. A nivel de balón, creo que en el tercer punto tenemos que hablar de la capacidad de sacar limpio el balón por parte del Real Madrid cuando éste tenga el balón. Si rompes la primera presión del Barcelona este año en Liga, se ha demostrado que el Barça es un equipo vulnerable. O sea, tú miras los partidos tanto en Montjuic como fuera de casa y el Barça es un equipo que sí, le gusta robar arriba, achuchar tal, pero cuando es capaz el equipo rival de sacar el balón, es un equipo que sufre y ha recibido situaciones de peligro de manera más redundante que el año pasado. Para mí este Barça defiende peor este año que el año pasado. Y creo que por ahí el Madrid puede hacer daño si sabe ordenar bien su salida. Gente como Kroos, si estuviera Camavinga en el perfil izquierdo, las ayudas entre líneas de Bellingham, la capacidad de giro de Tchouaméni. Pequeñas cosas que hagan que la salida del balón del Real Madrid en primera instancia en presión Barça sea capaz de sacar bien argumentado el balón. Creo que por ahí, y sin exceder el pase tan en largo de primera, sino buscar un prepase antes del último pase. Si el Madrid es capaz de hacer eso ante la presión sin balón del Barça, por ahí el Madrid habrá ganado bastante. Vamos con otro duelo que es el pan nuestro de cada día en los últimos clásicos. Vamos a ver porque Xavi suele hacer cosas especiales con el Madrid y una de ellas es la que ya ha llevado a cabo con Ronald Araujo y con Vinicius Junior. Vamos a ver si Cancelo pasa al centro del campo. Yo creo que Xavi por ahí se guardará alguna carta. De igual manera, yo no veo a Joao Cancelo, que además no es un lateral defensivo. Yo no veo a Cancelo cubriendo a Vinicius. Creo que Araujo va a ser el hombre tirado por esa zona, aunque Vinicius en este sistema se mete para adentro y tal. No digo que vaya a ser una defensa individualizada, pero creo que Araujo va a cubrir bastantes mapas de calor de Vinicius, porque Vinicius al final su mapa de calor más positivo es la banda izquierda y por ahí Araujo se lo va a encontrar sí o sí. La capacidad que tenga Vinicius para no siempre encarar y poder decidir en asociar y tirar una buena pared para buscar al espacio sin balón, ahí Araujo le va a hacer daño en el giro, porque obviamente Araujo es mucho más alto y tiene un giro más lento, cuando ya está en carreras muy rápido, pero por ahí Vinicius, si es inteligente, tirando una pared con Bellingham, tirar una pared en un momento determinado con Kroos, tirar una buena pared con Rodrigo, ahí es donde Vinicius tiene que hacer daño, tirando buenas paredes y buscando situación al espacio. Por supuesto, regates, porque es un regateador, pero tiene que seleccionar más que nunca, porque Araujo es un hueso durísimo de roer en los unos para uno, de los jugadores que mejor ha marcado a Vini en los partidos Madrid-Barça, por lo tanto, creo que por ahí Xavi va a usar a Araujo para tapar a Vinicius, y Vinicius tiene que intentar, dentro de lo que es el calor de un clásico y con la presión y las cosas que le van a decir, tomar buenas decisiones, que eso a Vini a veces le cuesta. Perderá balones, porque Vinicius arriesga mucho, pero si hace una mejor toma de decisiones, lo va a agradecer tanto el propio Vini como el equipo, y vamos a hacer daño al que para mí es su mejor defensor, que es Ronald Araujo. Y por penúltimo, porque os he dicho que hay un bonus track al final en forma de claves, hay que hablar de algo que con el Barça es muy importante, la capacidad tuya de contragolpear. Creo que el Madrid es un equipo que, aunque no sea el Madrid de Mourinho del 2011, es un equipo capacitado para contragolpear. Y el Barcelona es un equipo que creo que se desajusta bastante cuando marca riesgos posicionales en bloque presionante. Cuando va muy arriba a veces se descoloca. Insisto, es un Barça que presiona fuerte, pero su orden no es como en otras temporadas y creo que por ahí el Madrid puede hacerle daño. Defensivamente me parece un equipo peor, lo vuelvo a decir. Y en los contragolpes, la capacidad de robar en el centro del campo y salir rápido, creo que es muy importante. Sobre todo a domicilio ahí el Madrid, al Barça le tiene que hacer daño. El Barça arriesga, evidentemente, como local, posiciones, alturas muy arriba. Ahí el Madrid tiene que hacer daño y con jugadores como Vinicius y Rodrigo tiene que intentar hacer daño. Al igual que Bellingham desde la segunda línea es muy bueno en las situaciones de contragolpear. Por lo tanto, muy importante tu capacidad de contragolpe. Siempre ante el Barça, el Madrid tiene que saber contragolpear y esto en las últimas temporadas se ha sabido ver de manera bastante clara. Y por último, lo dicho, el bonus track. Sí, ¿cómo no vamos a hablar en un Barça-Real Madrid con el contexto Negreira Fútbol Club Barcelona de por medio del colegiado? Pues sí, por desgracia, dentro de las claves del clásico tenemos que hablar del señor Jesús Gil Manzano, el que fue colegiado invitado al John Gamper de este año, partido Barça-Tottenham Hotspur. Lo digo porque en redes sociales y a nivel mediático, los grandes altavoces del Laporta y del Barça están intentando engañar a la opinión pública. Y es que este señor solo ha arbitrado 2 veces en un clásico, siendo, como bien ha dicho Ancelotti,
el árbitro con más experiencia internacional y creo que con el rango más alto a nivel UEFA. Curioso, 2 clásicos y lleva 9 temporadas como árbitro de primera división. Creo que es muy importante y yo me conformo sinceramente con que no nos la líe, con que no ocurran barbaridades, con que haya decisiones normales. Se puede equivocar en minifaltas, tal situaciones, pero en lo mollar, por favor, en situaciones de señalización clave, rojas, penaltis, jugadas elementales, jugadas gol. En eso, por favor, que esté acertado. Con eso me conformo. Que podamos competir en una situación normal contra el Barça, contexto Negreira. Por favor, es lo único que voy a pedir desde este vídeo. Tampoco que favorezcan al Real Madrid. No quiero ningún tipo de ayuda. No la quiero. Simplemente equilibrio. Y con una salabor donde está el señor Cuadra Fernández, del cual me fío más bien poco. Pero, por favor, pido para este partido un poquito de normalidad. Simple y llanamente pido eso. En fin, chicos, ahí está. El vídeo de actualidad madridista muy tirado hacia el clásico que tenemos en unas horitas y donde también hemos hablado de la financiación del nuevo Bernabéu, del endeudamiento, una situación que genera un poquito de escepticismo a la gente y que le deja ahí un poquito descolocada, la rueda de prensa de Ancelotti, tema Mendy, Camavinga, bueno, pues un montón de cosas que hemos analizado, las recuperaciones milagrosas, que a ver, tampoco son tan milagrosas, pero hombre, que llama un poquito la atención, ¿no? Que vayan a estar al final activos tantos de estos jugadores. En definitiva, déjame tu opinión al respecto y a ver si sacamos la victoria en el clásico. Quiero tus claves, todo detallado aquí, tu opinión del partido, un resultado, mójate. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.